Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, nuevamente con ustedes. El tema que vamos a hablar hoy, o de lo que vamos a conversar hoy un poquito, es de la aplicación de la toxina botulínica. Hablamos de aplicación inteligente y ya sabremos por qué. Lo que vamos es a precisar, digamos, qué cosas deben ser tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de toxina botulínica en nuestros pacientes, sobre todo en el caso de ser hombre o ser mujer, y cómo eso va a producir unos cambios en la aplicación que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, recordando un poco, sin ahondar en esto, pues sé que ya todos lo sabemos, la aplicación de la toxina botulínica es un procedimiento simple, es rápido, no produce ningún trauma fuera de la punción propia, tiene una mejoría apreciable en el paciente, aproximadamente al 10º al 20º día, usualmente se manifiesta de forma parcial desde el 7º día por los pacientes. Y los laboratorios en general hablan de una duración del efecto de la toxina de aproximadamente 6 meses, dando un intervalo de 3 a 8 meses, dicen algunos. En la experiencia sabemos que muy pocas veces una toxina botulínica llega a durar 8 meses y generalmente el intervalo está más bien comprendido entre los 3 y los 6. La toxina botulínica inicialmente, y bueno, sigue siendo utilizada también en neurología, en oftalmología y para corregir también algunos defectos físicos secundarios producidos por parálisis faciales o por secuelas de, por ejemplo, eventos cerebrovasculares. Sabemos que el mecanismo de acción es ocasionar una parálisis muscular por el complejo toxina-hemaglutinina que es obtenido pues, del Clostridium botulinum. Que lo que vamos a hacer es producir una unión neuromuscular, el efecto se va a producir sobre la unión neuromuscular y que se va a producir en 3 pasos, como ustedes pueden ver allí. En enlace, internalización y parálisis de la toxina. Primero se enlaza, después se internaliza para finalmente unirse a las vesículas calciodependientes, evitando que los axones de la neurona en la placa neuromuscular puedan producir entonces o transmitir el efecto y lograr la contracción del músculo. Sabemos también que es dosis dependiente. Eso significa, y con respecto a la toxina es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de la dosis, porque a veces una dosis muy pequeña de toxina botulínica puede lograr el efecto de parálisis que yo estoy buscando en el instante, pero la dosis que yo ponga puede determinar cuánto tiempo va a durar eso allí, y eso es lo que hace que de pronto yo no deba utilizar las mismas cantidades en todos los puntos. Dijimos entonces lo que ya hablábamos, que la duración va de 3 a 6 meses. El músculo puede o no recuperar su capacidad funcional de contracción, y esto es algo que nosotros también debemos tener en cuenta. Al caer el músculo en una parálisis durante un cierto tiempo, se va a producir una atrofia de ese músculo y va a perder su capacidad de contracción. Y al cabo de terminada el efecto de la toxina, se van a formar unos nuevos axones que van a tratar de recuperar esa contracción muscular, pero que pueden no lograrlo del todo. Así que en teoría este músculo, una vez concluido el efecto de la toxina, puede tener menor fuerza de la que tenía antes. Además, siempre debemos tener en cuenta que todo músculo, como todo nuestro cuerpo, siempre hay un músculo agonista y un músculo antagonista. Como decir, por ejemplo, en el brazo el bíceps y el tríceps. Entonces, si yo paralizo uno, voy a tener un efecto sobre el otro músculo va a ganar mayor fuerza y se pueden entonces producir unos efectos contrarios en los músculos antagonistas que siempre debemos tener en cuenta. Bien, es importante resaltar también que puede existir formación de anticuerpos neutralizantes antitoxina y que son los responsables de, a veces encontramos en nuestros pacientes, el paciente que se le puso, digamos, toxina botulínica una vez, respondió bien, le duró 6 meses, se lo pusieron una segunda vez, respondió bien, le duró 4 meses, luego una tercera vez y ya entonces nada más le dura 2 meses y cada vez va durando menos el efecto de la toxina. Y eso se debe muchas veces a la formación de anticuerpos por parte del paciente como tal. Y se sabe que eso está relacionado al uso de dosis innecesariamente altas y sobre todo de cortos intervalos de tiempo. O sea, que yo le ponga a mi paciente o le reaplique toxina antes de transcurrido por lo menos unos 3 meses de la primera aplicación. Ya ustedes van a ver que normalmente se acepta que uno puede colocar la toxina botulínica, por ejemplo, hoy
y hacer un retoque si es necesario al 10º día, pero una vez transcurrido el 10º día yo no debo colocar toxina botulínica sino hasta transcurridos los 3 meses para evitar esta formación de anticuerpos y que mi paciente finalmente después ya no le sirva el tratamiento. La dosis letal de la toxina botulínica, la oral letal es de 10 a 20 microgramos y de 135 a 150 nanogramos. 100 unidades, que es un vial completo de toxina botulínica, son solamente 5 nanogramos. O sea que estamos trabajando con una dosis bastante por debajo de lo que es una dosis letal. Las marcas, hay muchas. Yo no vengo de parte de ninguna marca, solamente venimos a hablar de la toxina botulínica en general. Y les presento las varias y las más utilizadas. Aquí en Ecuador no sé cuál sea la que más utilizan. Tenemos Botox, Prosigne, Amazing, Dysport o Dysport. Lantox es una que hay en Colombia. BTXA, que es la que es traída de China. El Miobloc y el Neuroloc, pero esas son toxinas tipo B que tienen otros fines terapéuticos. Entonces, ustedes pueden ver que en cada una de ellas está la presentación con cuántas unidades trae y los excipientes. El tema de los excipientes es una de las cosas más discutidas entre los laboratorios para defender su producto y declarar que es mejor o peor que el otro. Porque se habla de que si bien la formación de anticuerpos se da contra la toxina, esta se puede dar más que todo es contra los excipientes de esa toxina. Entonces, entre mayor cantidad de excipientes tenga o entre mayor sea la molécula que acompaña a la toxina como tal, mayor poder antigénico tiene. Y entonces de esa manera significa que utilizar moléculas que tienen una cantidad de excipientes muy grande o que tienen una moléculas demasiado grandes nos van a favorecer la posibilidad de producir estos anticuerpos que nosotros no queremos. La toxina botulínica, ya lo sabemos también, debe ser conservada en estado liofilizado de entre menos 20 hasta menos 5 grados centígrados, o sea, en el congelador, y una vez reconstituido entre 2 y 8 grados centígrados y no debemos ya permitir que se congele. La preparación también varía, por experiencia por lo menos. Botox, Prosigne, Amazing y Lantox, que es la colombiana que les digo, según el laboratorio recomiendan que sea diluida en 3 mililitros. Y el Dysport en 5 mililitros. Pero lo más comúnmente usado es que sea diluido en 2 mililitros. Sin embargo, eso varía de país a país. Allá por lo menos en Venezuela, en Venezuela, digamos, el doctor José Ángel allá les podrá decir, se utiliza... usualmente los médicos están acostumbrados a utilizarlo con una dilución de 1 solo mililitro, no de 2. Entonces también depende del sitio donde nosotros nos encontremos. La idea en general es utilizar la menor cantidad de volumen posible para yo evitar que